Hola, voy a explicarles en qué consiste la regla de la cadena. Esta es la última de las reglas de derivación para completar todo el proceso de cómo se derivan las funciones. La regla de la cadena es una regla especial que se aplica en las funciones que corresponden a una composición de funciones. Esto es que hay una función dentro de otra. Podemos tener una composición de dos funciones como esta o una composición de tres funciones como esta otra. Estos cuatro ejemplos son resultado de funciones compuestas. Aquí hay una función elevada a la 4, aquí hay una función dentro de la raíz cuadrada, aquí hay función dentro del logaritmo y aquí la función seno está elevada a la 2 y dentro de la función seno hay un 5x. Entonces, la estrategia para poder aplicar la regla de la cadena es poder desglosar el orden en el que está efectuada la composición de funciones. Entonces, primero vamos a ver estos problemas donde hay composición de funciones. Estos primeros cuatro ejemplos corresponden a la composición de dos funciones. Entonces, el ejercicio se trata de determinar quién sería la función f y quién sería la función g para que se dé una composición como en cada uno de los casos. En el primer caso, lo que hay que visualizar es cuál es la función principal. La función principal sería la función que llamamos f. La función principal en este caso sería una función que eleva a la 3. Entonces la función principal es x a la 3. Y dentro de x a la 3, entonces está una función, dentro de x a la 3 está una función g, que sería la función 3x más 10. De tal manera que si yo hago la composición f de g de x, o sea, si la fórmula de g se reemplaza en la fórmula de f, se obtiene esta. Veamos el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo puede verse de dos formas. Yo puedo ver esta fracción de 1 sobre x más 4 como como, aquí, como 2x más 4 elevado a la menos 1. Entonces, si veo la función así, es más fácil después para efectos de derivar. Y escrita de esa forma, la función f sería la función que eleva a la menos 1. Entonces es la función x a la menos 1. Y la función g, que sería la función que está dentro de ella, entonces es g de x igual a 2x más 4. Entonces, si ponemos 2x más 4 en x a la menos 1, obtenemos esto. Tercer ejemplo. La función principal, en ese caso, sería la función raíz cúbica de x. Y dentro de la raíz cúbica de x, entonces estaría una función g que es x a la 2 menos 3x. Y el último caso, la función principal sería f de x igual a seno de x y dentro de la función seno de x tendría la función logaritmo natural. Entonces, aprender a descifrar el orden de la composición de las funciones es esencial
para luego derivar por la regla de la cadena, que en un momento les voy a indicar cómo se hace. Antes de eso, un ejemplo más de 4 funciones donde hay que desglosar el orden de la composición. En cada uno de estos ejemplos tenemos una composición de 3 funciones en el orden f de g de h. O sea, f es la función principal, g la siguiente y h es la última función que se sustituye. Entonces, en ese orden vamos a desglosar. Para el primer caso, la función principal sería la raíz cuadrada. Entonces, la primera función f es raíz de x. La función que sigue, la que está dentro de la raíz cuadrada, sería en este caso coseno de x. Y la función que está dentro de coseno de x, que le llamamos h de x, sería 2x más 1. Entonces, este es el orden de 3 composiciones. H está dentro de la función g y ese resultado está en la raíz cuadrada. Veamos el siguiente caso. Para el siguiente caso, entonces de nuevo, ¿quién es la función f? ¿Quién es la función g? ¿Y quién es la función h? Aquí es un h más 1. La prioridad en esta fórmula es la potencia 2. Aquí la primera función va a ser x a la 2. Dentro del x a la 2 está la función tangente. Y dentro de la función tangente está x a la 3, x a la 3 menos 2. Es importante visualizar que la potencia de la función trigonométrica es la función principal y dentro de ella está la función trigonométrica. Vamos al siguiente caso. En el siguiente caso, la función f es coseno de x. Dentro de coseno de x está la función raíz de x. Y dentro de la raíz de x está la función x a la 2 más 1. Listo. Y el último ejemplo, la función principal sería la potencia 5. Entonces la función f de x es x a la 5. Luego, la función que está dentro de x a la 5 es el logaritmo natural, que de x es el logaritmo natural de x. Y la última, la función que está dentro del logaritmo natural, sería h de x igual a coseno. Entonces, lo que hemos hecho de primero es entender la manera en la que se deshace una multiplicación, una composición de funciones, identificando el orden en el que está una función dentro de otra. Y ese orden es muy importante para poder hacer la regla de la cadena, que la vamos a explicar en el siguiente video.